Muy buenos días a todas y todas. Esta es la clase de Ciencias Naturales para jóvenes de séptimo grado, secciones A y C. Mi nombre es Gina Lagos. Espero que este día hayan amanecido muy bien y motivados para un día más de aprendizaje. Aquí tenemos una pequeña reflexión. Dice, un viajero sin capacidad de observar es como un pájaro sin alas. O sea que lo importante del viaje no es el viaje en sí, sino poder observar y conocer todo lo que está a nuestro alrededor. Bueno, estamos en el 2 de marzo del 2021 y para nuestra primera clase de Ciencias Naturales estaremos hablando de lo que son los procesos básicos de las ciencias naturales y específicamente estaremos abordando lo que es el proceso observar. Procesos básicos de las ciencias naturales. Se preguntarán qué es un proceso y por qué tiene que ser básico en las ciencias naturales. Pues los procesos son todos aquellos procedimientos sistematizados, es decir, que tienen pasos a seguir y son básicos porque ningún proceso científico se podría llevar a cabo sin ellos. Pero veamos qué es en sí. Bueno, nos dice la definición. La ciencia consiste en un conjunto de saberes o conocimientos acerca de un área de estudio. Como les había mencionado, la ciencia o el conocimiento se construye a través de una serie de procesos ordenados y sistematizados. Esos procesos se conocen como los procesos básicos o procesos científicos básicos y sirven para la construcción de la ciencia. Número 2. Dicho conocimiento es adquirido por los estudiosos siguiendo un procedimiento llamado método científico. El método científico, que lo vamos a estudiar con mayor intensidad más adelante, es una forma de investigar y producir conocimientos, se rige por un protocolo, es decir, tiene una serie de pasos estructurados y pretende obtener resultados confiables. ¿Qué significa que sea confiable? Pues que siempre que se desarrolle ese conocimiento o esa área de estudio vamos a obtener el mismo resultado y sobre todo que sí lo vayamos a obtener. Y bueno, nos dice que estos saberes están organizados, ya les había mencionado, sistematizados, es decir, que llevan una serie de procedimientos, llevan una serie de pasos que ya están predestinados a seguir y se dan a conocer a toda la comunidad científica y a las personas en general. Entonces, los científicos o la persona que conoce o que describe o detalla ese conocimiento no se queda con ese conocimiento, sino que está obligado a divulgarlo a través de revistas científicas, periódicos científicos, un blog. Entonces, siempre la información se debe divulgar. Pero ¿cuáles son esos procesos? Bueno, esos procesos son 4. Tenemos en primer lugar el proceso observar, que es el que vamos a conocer hoy más detalladamente, el proceso medir, que como su nombre lo dice, vamos a comparar una cosa con otra que generalmente le llamamos patrón. Por ejemplo, si queremos medir nuestra masa, usamos una balanza. Si queremos medir nuestro cuerpo, usamos una cinta métrica. Si queremos saber cuán altos somos, también utilizamos una cinta métrica. Si queremos saber la temperatura de nuestro cuerpo, utilizamos un termómetro. Entonces, siempre vamos a medir y medir es comparar un cuerpo con una unidad patrón. Luego vamos a clasificar. En la clasificación, pues como su nombre lo dice, es seleccionar o escoger por categorías utilizando un criterio. Y finalmente tenemos el proceso comunicar, que es muy importante, ya lo había mencionado, ¿verdad? Que los científicos están obligados a comunicar todos los conocimientos o los resultados que obtengan. Entonces, en el proceso comunicar vamos a estudiar y a conocer lo que son los gráficos, las tablas, los datos, los vamos a poder ordenar y asimismo vamos a poder construir gráficos e interpretar los mismos. Continuando, había mencionado que íbamos a estudiar el proceso observar. ¿Pero qué es la observación? ¿Han escuchado ustedes que ver y observar no es lo mismo?
Bueno, pues porque al observar nosotros tenemos que ser muy detallados y poner mucha atención. Por eso nos dice aquí, la observación es un proceso, es decir, que tiene una serie de pasos que están detallados. La observación puede ser espontánea, como cuando nosotros miramos nuestra comida y es agradable y decimos, ay, qué rico, tengo esto, tengo pollito, tengo brócoli, tengo arroz. Entonces estamos observando espontáneamente lo que hay en nuestro plato. O puede ser estructurada cuando analizamos a detalle un objeto y comenzamos a describirlo. Más adelante vamos a ver cómo es que se describen los objetos a través de la observación. Entonces continúo leyendo. Dice, es un proceso que permite obtener información acerca de los objetos, hechos o fenómenos que pueden ser percibidos. ¿Por qué? Por los sentidos. Entonces puede ser percibido por nuestros ojos, por nuestro tacto, por nuestra boca, por nuestra nariz, por nuestros oídos. Entonces, al utilizar los sentidos, nosotros estamos realizando observación. O instrumentos especializados. Cuando hablamos de instrumentos especializados nos referimos a microscopios, que eso es un instrumento que nos sirve para poder observar microorganismos, es decir, aquellos organismos que no son visibles a nuestro ojo humano, sino que, ¿por qué? Porque son demasiado pequeñitos. Entonces necesitamos un instrumento adicional o un telescopio que es para ver aquellos cuerpos celestes que se encuentran muy largo de nosotros y que por eso no los podemos observar, como por ejemplo otros planetas o estrellas lejanas, asteroides, entre otros. Entonces, al observar se perciben colores, olores, tamaños, sonidos, texturas y sabores. Entonces, estos van a ser los que nosotros vamos a percibir con nuestros sentidos. Y sobre todo se debe realizar de forma objetiva e imparcial. ¿Qué significa que sea objetiva? Que yo no puedo emitir mis opiniones personales sobre el objeto, el hecho o el fenómeno que estoy estudiando. Tengo que basarme en los hechos y en todos los datos que arroja mi investigación o mi observación. E imparcial, que no me debo inclinar hacia un lado o hacia el otro, sino que tiene que ser equitativo, todos por igual. Todos los hechos, los fenómenos que nosotros estamos estudiando. Entonces tenemos aquí cuáles son las características de la observación. La observación, en primer lugar, les dije que debe ser sistemática. ¿Y cuando me refiero o a qué me refiero cuando digo sistemática? Bueno, sistemática es un conjunto de pasos o procedimientos a seguir. Es decir, que yo debo tener una serie de pasos estructurados y sobre todo debo registrarlos plenamente. Si ustedes observan, en este caso, aquí tenemos un joven y el joven está realizando una observación y de lo que está observando está realizando anotaciones. Entonces debe anotarlo todo para hacerlo sistemático. Luego vamos a la siguiente característica y nos dice que es objetiva. Bueno, aquí yo ya les había mencionado, me adelanté un poquito, cuando decimos que una observación es objetiva, cuando no rendimos opiniones propias, sino que nuestro criterio se basa en los datos, en los hechos y en todo lo relevante que nosotros hayamos observado, que hayamos visto, que hayamos olido, que hayamos saboreado, que hayamos escuchado o que hayamos tocado. Pero nunca vamos a vertir una opinión personal acerca del objeto que estamos estudiando. Luego nos dice, debe ser precisa. ¿Qué significa precisa? Que debe ser exacta. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un blanco y el blanco da justo en el centro. Entonces nuestra observación, para que sea confiable, debe tener exactitud. Es decir, no podemos darnos el lujo o la oportunidad de equivocarnos. Siguiente característica nos dice que debe ser específica. Entonces, ¿qué significa que sea específica? Ahí ustedes pueden ver la imagen específica y verificable, nos dice la siguiente característica. Si ustedes se fijan, hay un hombrecito que va haciendo un checklist, o sea, va marcando en una lista todo lo que tiene que hacer. Entonces, específica porque tiene que ser del hecho, del fenómeno
o del hecho que se esté, sí, del hecho, acontecimiento o fenómeno que se esté estudiando, ¿verdad? U objeto. Entonces, yo no puedo comparar una pera con una manzana porque son dos objetos diferentes, tienen colores diferentes, sabores diferentes. Entonces, para que sea específica, tiene que centrarse en un solo hecho, un solo objeto y una sola situación. Debe ser verificable. ¿Qué significa que sea verificable? Que si ustedes realizan la investigación o la observación, perdón, y luego la hago yo tengo que poder verificar todos los datos que ustedes escribieron. Es decir, si están estudiando una manzana, imaginemos una manzana aquí, la manzana yo me la imagino y la estoy observando, ¿verdad? En este momento es de color roja, es de tamaño mediana, tiene una textura lisa, si le doy una mordida tiene un sabor dulce. Entonces, si ustedes lo quieren verificar, tendrán que hacer lo mismo, tendrán que observar su color, saborear su sabor, sentir su textura y etcétera, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a verificar si lo que yo observé, las anotaciones que yo hice, son correctas o no son correctas. A eso se refiere que sea verificable. Y en muchas ocasiones requieren de tiempo y es necesario esperar. ¿Por qué en algunas ocasiones requiere tiempo? Porque hay varios tipos de observación y algunas necesita observarse detalladamente para ver qué cambios o transformaciones sufre el objeto o nuestro hecho en el transcurso del tiempo. Muy bien, ahora tenemos aquí tipos de observación. ¿Cuáles son los tipos de observación? Tenemos la observación cualitativa, tenemos la observación cuantitativa, tenemos la observación estática y tenemos la observación de cambio. Como su nombre lo dice, cualitativa, vamos a estudiar lo que son las cualidades del objeto. Cuantitativa es todo aquello que nos arroje datos numéricos y estática significa que no va a presentar cambios en determinado tiempo. Y de cambio, pues significa precisamente que sí va a presentar cambios, ¿verdad? Va a haber un proceso y durante ese proceso todo va a cambiar. Ahora, la observación cuantitativa. Dice, para realizar una observación cuantitativa, ya les mencioné que tenemos que dar esas cualidades, ¿verdad? Cuando nosotros damos esas cualidades, lo que estamos haciendo es describiendo el objeto, hecho o fenómeno que estamos estudiando. Podemos utilizar algunas ciertas preguntas para orientarnos y hacer una observación cualitativa muy detallada. Entonces, para cuando nosotros hablamos de cualitativa, hablamos de describir esas características visibles dentro del objeto. En este caso, ustedes pueden observar que yo tengo una imagen y esa imagen es de un limón. Entonces, yo puedo, para hacer una observación cualitativa, debo describir al limón. Debo decir qué color es, qué tamaño tiene, tamaño sin dar número, ¿verdad? Solo a nuestra percepción, si es grande, pequeño, mediano y entre otros. Entonces, ¿cuáles van a ser las preguntas? Primero, ¿qué es lo que observo? Bueno, pues observo un limón. ¿De qué color es el limón? El limón es color verde. ¿Qué forma tiene? Ovalada. ¿Qué tamaño tiene? Mediano. A mi percepción tiene un tamaño mediano. Su dureza es duro, ligeramente duro. Su textura es rugosa porque tiene en su piel unos canalitos. ¿Qué grado de madurez posee? Bueno, pues como está verde. No está ni camuliano ni maduro, está verde. ¿Y qué sabor tiene? Probablemente si todos hemos probado un limón, sabemos que su sabor es ácido. Su sabor es ácido. Entonces, en cuanto a la observación cualitativa, tenemos que comparar, ¿verdad? O describir en cuanto a su olor, aroma, textura y todo lo que nosotros podamos percibir con nuestros ojos. Bueno, perdón, con nuestros sentidos. Ojos, oídos, nariz, boca, tacto. Ahora, ¿cuáles serían algunos ejemplos de una observación cualitativa? Bueno, como ustedes pueden observar en la primera imagen, tenemos a una chica
con una taza de chocolate. Entonces podemos decir el chocolate está caliente y es de color café. O simplemente el chocolate está caliente y es café. El zapato huele a podrido. Aquí tenemos un niño tapándose la nariz. Luego el cubito Maggi es cúbico por su forma. Entonces describimos la forma que tiene. La moneda es redonda. Aquí la tenemos. Y el billete es rectangular. Entonces, ¿qué es lo que estamos describiendo de la moneda y del billete? Su forma. Por último tenemos la tortuga es de color verde. Entonces estamos describiendo su color. Probablemente nos preguntaríamos ¿qué edad tiene la tortuga? O la tortuga es joven, adolescente o adulta. Entonces diríamos que es una tortuga bebé o una tortuga niña, porque se ve pequeña, ¿verdad? Entonces así es como nosotros vamos describiendo cualitativamente un objeto o un fenómeno o un hecho. Continuamos. Ahora, cuando hablamos de la observación cuantitativa, como su nombre lo dice, quanti hace referencia a cantidades. Siempre que nosotros hagamos una observación, vamos a tener mediciones numéricas, una observación cuantitativa. Por ejemplo, si nos preguntamos qué peso tiene el limón, no lo podemos ver a simple vista. Ni lo podemos al pulsar, vamos a decir, pesa 100 gramos. Es necesario que utilicemos una balanza para poder saber la cantidad de masa que tiene. Luego, ¿cuál es el diámetro? Entonces, el diámetro, como ustedes lo pueden observar aquí, es la distancia que hay de un punto al otro punto en la circunferencia, ¿verdad? Entonces, probablemente si utilizamos una regla y medimos la distancia que hay, entonces sabremos cuál es el diámetro. Lo mismo va a ocurrir con el radio. Entonces aquí tenemos el radio que lo podemos determinar mediante una fórmula matemática o mediante la medición directa, ¿verdad? Utilizando una regla o una cinta métrica. Luego diríamos cuál es el volumen del que tiene el limón. ¿Cuántas semillas posee? En este caso, pues no posee ninguna semilla. ¿Cuántas horas tiene? Dice ahí, eso es un ejemplo de otra cosa, ¿verdad? ¿Cuántas horas tiene? Se refiere a cuánto fue el tiempo. Entonces ahí esa pregunta se me fue, pero sirve porque para una observación cuantitativa lo que lo determina es saber si hay una medición o no hay una medición. Entonces, si nos preguntan cuántas horas tiene, lo que estamos midiendo es el tiempo y por lo tanto sí nos sirve, aunque no para el ejemplo, pero sí para una observación cuantitativa. Luego nos dice la última pregunta, ¿qué número de divisiones tiene? Entonces, si nosotros contamos 1, 2, 3 hasta llegar a 9. Entonces decimos, bueno, el limón tiene 9 divisiones. Y si ustedes se fijan, todo va a tener un valor numérico. Digamos que el peso del limón es de 100 gramos, que el diámetro es de 5 centímetros, que el radio entonces va a ser de 2.5 centímetros, que tiene un volumen de 100 ml, que tiene semillas 0 porque no las vemos y que tiene 9 divisiones en su interior. Entonces todos los datos tienen que darnos un número. Pero veamos otros ejemplos. Entonces, otros ejemplos de la observación cuantitativa. Aquí tenemos una Coca-Cola, que todos hemos tomado ese refresco alguna vez. Dice, la Coca-Cola tiene un volumen de 2 litros. Hasta está subrayado en negrito. Luego, Marcos tiene una masa de 120 libras. Entonces, alguna vez en nuestra vida nos hemos medido nuestra masa, ¿verdad? Cuando vamos al médico o simplemente por curiosidad. Cuando nos enfermamos, nos miden la temperatura y en el ejemplo dice María tiene 38 grados Celsius de temperatura. Esa es la temperatura de su cuerpo. El arreglo tiene un girasol. Si ustedes pueden observar, aquí hay un girasol y tiene 23 rosas. Entonces, lo que podemos concluir que en la observación cuantitativa nos tiene que enunciar una cantidad, un número más una unidad para que esa observación sea cuantitativa. De lo contrario, entonces no es una observación cuantitativa. Recuerden, ¿cuánto?
cantidad. Pasamos a la siguiente y va a ser la observación de cambio. La observación estática pues es aquella que no presenta cambios, ¿verdad? Al no presentar cambios, simplemente nos ayuda a describir un objeto. Ahora, ¿qué significa una observación de cambio? Entonces, de cambio va a ser cuando el objeto, el fenómeno o el hecho que nosotros estemos estudiando, al transcurrir el tiempo no se va a mantener estático, sino que va a sufrir algún tipo de transformación. Si ustedes pueden observar, el tomate al inicio era pequeño, su tamaño era pequeño y su color era verde. Entonces, al pasar el tiempo, lo vamos a hacer aquí como una línea que pasa el tiempo, su tamaño aumenta, es de tamaño mediano y su color es verde. Si dejamos transcurrir el tiempo, el tamaño no se altera, pero su color se vuelve como anaranjadito. Y finalmente, cuando llega a su etapa de madurez, se convierte en color rojo. Entonces decimos que hubo cambio, hubo transformaciones. Sí, al inicio era verde y pequeño y resultó en mediano y de color rojo. Entonces tenemos otro ejemplo con el plátano o el banano. Entonces tenemos aquí que es de color verde, al transcurrir el tiempo se madura y ustedes se han fijado, cuando nosotros dejamos los plátanos ahí por mucho tiempo, se pone sobremaduro y este pierde su color amarillento y vuelve a tornarse como negro y luego emana olores como a podrido, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una imagen GIF que nos va mostrando el cambio que sufre la banana, desde verde, camuliana, amarilla, hasta que empieza a tornarse madura y sobremadura. Entonces a eso nos referimos con una observación de cambio. Muy bien, hemos llegado casi a la etapa final y vamos a resumir la clase de hoy. ¿Qué tipos de observación hemos conocido hoy? La observación cualitativa, la cuantitativa y la de cambio. ¿Qué nos indica la observación cualitativa? Nos indica una cualidad, es decir, describe algo del fenómeno que estamos estudiando. ¿Y qué es lo que describe? Bueno, va a describir el color, el olor, el sabor, la forma, la textura. Ahora, en la observación cuantitativa, ¿qué indica? Una cantidad. ¿Y qué es lo que va a medir o va a describir? Una longitud, una masa, el tiempo, el peso, la temperatura. Y la observación de cambio, ¿qué es lo que nos va a indicar? Una transformación. Es decir, la maduración de una fruta, como lo pudimos ver en la imagen anterior, un cambio de fase, es decir, si tenemos un cubo de hielo en nuestra mano, ¿qué va a empezar a suceder? Se va a empezar a derretir y va a cambiar de estado sólido a estado líquido. A eso se refiere con el cambio de fase. Y también una observación de cambio es el crecimiento, ¿verdad? El crecimiento humano o el crecimiento de las plantas o el crecimiento de los animales, desarrollo embrionario. Entonces, ¿qué sucede con los humanos? Primero somos bebés, luego somos niños más grandes, somos adolescentes, adultos, jóvenes, luego adultos mayores. Y así a lo largo de nuestra vida vamos sufriendo ciertos cambios. A veces nos cambia el tamaño de nuestro cabello, el color de los ojos y así sucesivamente, ¿verdad? El tamaño de nuestro cuerpo, tanto en estatura como en peso, y vamos cambiando. Entonces a eso se refiere. Muy bien, si hemos llegado hasta acá, estamos a punto de finalizar nuestra clase y tenemos una tareita. Así como los enunciados que ustedes vieron, hicimos una lista de observaciones, entonces ahora yo les voy a dar esa lista de observaciones y nos dice leer una serie de enunciados o oraciones e identificar en su cuaderno el tipo de observación a la que pertenece. Es decir, si yo les coloco la manzana es de color roja, ¿qué tipo de observación hice? Bueno, como estoy describiendo el color, entonces mi observación va a ser cualitativa. En cambio, si les digo, la manzana tiene un peso de 100 gramos, entonces, ¿qué tipo de observación es? Va a ser una observación cuantitativa. O si por el contrario les digo, bueno, la manzana se ha tornado de color rojo opaco. Entonces ahí se ha tornado. Entonces, ¿qué significa tornado?
que significa que hubo un cambio o una transformación. Entonces, la observación es de cambio. Luego deben tomar fotografías con buena luz y que sean legibles y finalmente subirlas a la plataforma de Google Classroom. Más adelante de esta misma tarea vamos a llenar un formulario de Google para podérselos calificar. Espero que hayan comprendido todos los temas que hemos estudiado hoy y no me quiero despedir de ustedes sin antes leerles una pequeña frase de un científico célebre llamado Albert Einstein. Si quieres entender a una persona, no escuche su palabra, observa su comportamiento. Ahora sabemos que la observación incluye todo, incluye escucharla, incluye verla e incluye muchas otras cosas más. Bueno, gracias. Mi nombre es Gina Lagos. Si quieren contactarme, pueden hacerlo a través de la plataforma o en nuestra aula virtual en Google Classroom. Gracias.